por ejemplo, en las diarreas producidas por Yardia Lambia, entonces van a tender a cronificar. Eso cuando tiene más de 14 días de deposición. Entonces, dentro de estas diarreas tenemos dos tipos importantes, ¿no? Que ya les hemos estado mencionando en partes anteriores. Las diarreas inflamatorias y las diarreas no inflamatorias. Las inflamatorias son deposiciones muy frecuentes, de poco volumen, poco tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Es la urgencia de ir a defecar, pero no se defeca, ¿no? Entonces esa sensación de que defecar se acompaña generalmente de fiebre, es decir, que va a estar produciendo un cuadro sistémico de dolor abdominal intenso, y en las heces va a haber leucocitos. O sea, es inflamatoria, está lesionando el que se llama la mucosa intestinal o abdominal, estomacal, ¿no? Entonces, y el otro grupo importante es la diarrea no inflamatoria. También son deposiciones abundantes, ¿no? Hasta más de 1 litro en 24 horas. No tiene sangre, no tiene pus y se acompañan de dolor cólico, pero que no es permanente, es recurrente, aparece y no tiene fiebre. Ya es una buena diferencia. Y al ser de un volumen tan alto, el riesgo de la deshidratación. Bueno, las etiologías más frecuentes en las diarreas, en la inflamatoria, es salmonella, shigella, campylobacter, Escherichia coli hemorrágico, Clostridium, ¿no? E. coli y Yersinia. ¿Qué nos interesa a nosotros? Escherichia vivo entamoeba histolítica, muy frecuente. Tenemos el E. coli entero hemorrágico. Los otros es un poco más difícil, ¿no? Y la salmonelosis, especialmente la salmonella typhi. La diarrea no inflamatoria, ahí sí tenemos un buen grupo de casi todos los virus estacionales principalmente nos van a producir diarrea. El principal es el rotavirus, el Norvac y el adenovirus, ¿no? También tenemos el otro tipo de E. coli enterotoxigénico. Escherichia coli es un patógeno muy ampliamente distribuido y vamos a verlo en el tercer capítulo en todas sus variedades, ¿no? La no inflamatoria es vibrio cólera. Mire, vibrio cólera para nosotros es importantísimo. Si bien ya no se detecta mucho, muy esporádicamente, porque no son unos vueltos endémicos, la diarrea que produce es el prototipo de la diarrea no inflamatoria. Por eso se dice diarrea de tipo coleriforme. Estafilococo aureus, pero a través de sus toxinas. Microciones difíciles ya sabemos que es por antibióticos, especialmente las vincomicinas, y las coccidias, especialmente el criptosporidio, ¿no? Pero estas las coccidias además, son muy importantes en pacientes inmunodeprimidos. En los niños pequeños, la mayor parte de las diarreas son producidas por rotavirus, adenovirus, ¿no? Entonces, y es por eso es que se sugiere y se indica las sales de hidratación oral. Las sales de hidratación oral se generaron a raíz de las diarreas no inflamatorias. En niños mayores ya vamos a tener
que se llama etiología de tipo bacteriano. La diarrea crónica. La diarrea crónica es un problema de salud importante. Entonces, si bien hay gérmenes involucrados, pero también hay otras patologías que se van a perpetuar. Entonces, hay que tener todo un tratamiento, un manejo integral, no solamente el uso de antibióticos, de antiparasitarios, ¿no? Sino es todo un trabajo, ¿no? Entonces, cuando la diarrea crónica ya se vuelve un problema de discapacidad, porque y no, el paciente no está en riesgo de agravarse, entonces a estos pacientes se les puede dar antidiarreicos, porque muchos de estos pacientes, como les digo, no necesariamente tienen que ser infecciosos, sino es un problema de tipo más o irritativo, o inmune, etcétera, hasta tensional, ¿no? En las diarreas crónicas. Entonces, ahí sí se puede dar antidiarreicos cuando, o sea, está produciendo discapacidad, es decir, está produciendo urgencia emocional. Este es un flujograma de cómo se enfoca la diarrea, hay que ver si es que qué tipo de diarrea es, si es disentérica, o sea con sangre compuso, es de tipo poleriforme. Entonces, hay que ver si también hay reactantes de fase aguda en la diarrea, ¿no? Por ejemplo, la calprotectina, ¿no? Que es importante. Si tenemos presencia de sangre, de pus, de fiebre, entonces habría que ver la posibilidad de hacer una ilianoscopía para hacer biopsias, ¿no? Si es que hay sangrado rectal, o no hematoquesia, si no estamos hablando de rectorragia, entonces idealmente una colonoscopía. Bueno, lo mismo que hemos visto en la diarrea crónica infecciosa, bacterianas, en los protozoarios, giardia, clostridium, blastocitis, histolística, histolítica, diantomueva, y estrongiloides, que para nosotros se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Más o menos acá vamos a ver una interacción entre los gérmenes, o sea, que van a producir diarrea, cómo lesionan la mucosa, la barrera del moco, los mucoprotectores, y van a poder atravesar no solamente esta barrera, la barrera física, que está compuesta por enterocitos. Van a hacer disrupción y van a alterar la permeabilidad, penetrando ya hacia el torrente, donde vamos a ver que también pueden saltar la barrera inmune, que cubre no solamente a las mucosas, sino también a las submucosas. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la presencia del muco o del moco en el epitelio intestinal o sobre el epitelio intestinal es importantísimo. Entonces, acá el tema se vuelve más interesante, ¿no? Nosotros de frente damos antibióticos, etcétera, si bien va a tener un efecto, pero evitar el daño a la capa mucosa es importantísimo y eso se logra con mucoprotectores. Entonces, dentro de estos, con los mucoprotectores vamos a evitar la inflamación, vamos a aumentar la presencia de mayores cantidades de células de defensa, como leucocitos, etc. Y va a haber un poco más de regeneración neuronal o de los plexos neuronales en el sistema nervioso entérico, porque es otro de los problemas. O sea, cuando hay por ejemplo, las diarreas
espontáneas que tienen una estimulación del sistema nervioso central se van a exacerbar cuando hay lesión de la barrera mucosa. Entonces, ¿qué protectores de la mucosa son efectivos totalmente? ¿No? Entonces, el siloglucano, ¿no? Y los tratanos de gelatina, pues tienen propiedades adherentes de la mucosa y van a crear una barrera sobre la mucosa intestinal. Eh, hay en el comercio, claro que en el comercio, pero todavía están un poco caros. Lo que es el mejor mucoprotector que estamos nosotros usando ahora es el subsalicilato de bismuto, ¿no? Que en los últimos años ha tenido muy buen efecto y bueno, lo bueno es que ya se usa en forma masiva. Entonces, protegen la capa mucosa, pero también el subsalicilato, también la destrucción de los enterocitos, tiene un efecto de inmunoestimulación, de protección bacteriana y también de astringente. Entonces, se convierte en un medicamento muy interesante y lo bueno estamos usando. Lo que sí, hacer el bismuto se oxida y se vuelve negro. ¿Ya? Entonces, cuando se indica que este salicilato, hay que indicar al paciente de que sus heces se van a volver negras, porque si no genera pánico en el paciente, claro. Si está con una diarrea y le dan esto y se comienza a tener posiciones negras, que dice que está sangrando, ¿no? Hay que advertirles sobre este tema. Y acá una cosa interesante que seguramente ya la conocen. Cuando ustedes están sospechando de melena, tienen heces negras, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hay que hacerle la prueba de TB, ¿no? Examen de TB, pero la prueba más sencilla es echar agua oxigenada sobre las heces. Si es que hay sangre, va a haber espuma con el agua oxigenada. Si es que no va a producir nada, pero simplemente sí, ¿no? Entonces, si es que hay sangre, produce espuma. Si no, es solamente una tinción. Por muchos alimentos, beterragas, ¿no? Chicha morada, bueno, ahí va el vino. ¿No? Pueden producir cambio de color de la opacificación de la sed. Y el subsalicilato del bueno. Ya, continuamos. ¿Qué diagnósticos hacemos para pacientes con diarrea? ¿No? Entonces, considerar que siempre el 75% de los casos, especialmente en niños, son de tipo vírico y se van a autolimitar. Entonces, no es necesario, pero sí, hay fiebre, hay cuadros sistémicos, ¿no? Vamos a tener que hacer un examen coproparasitológico funcional. Podríamos hablar de la diarrea osmótica, diarrea asociada a otros procesos irritativos como apendicitis, diverticulitis, anexitis, pancreatitis y colitis isquémica. Nosotros nos estamos olvidando y nos olvidamos generalmente de la colitis. La colitis es un problema muy serio, ¿no? ¿Por qué? Porque la isquémica, porque generalmente refleja una trombosis mesentérica en pacientes, algunos con riesgo, por ejemplo, de embolismo, etc. Y la trombosis mesentérica es una emergencia médica y la mortalidad es altísima, ¿no? El paciente puede venir con dolor abdominal y con una diarrea con melena o hematoquesia. Pero ¿cuáles son las indicaciones en el diagnóstico etiológico? Bueno, ya está lo que estamos diciendo. Diarrea profusa y que tenga signos de hipovolemia, el paciente chocado, se va a dar especialmente en infecciones por vibrio cólera. Más de 6 deposiciones durante 48 horas, hay que identificar el género. Diarrea con moco y sangre o diarrea sanguinolenta, hay que identificar el género. Si el paciente está febril, hay que identificar el género.
si hay dolor abdominal, si está recientemente usando antibióticos, si son pacientes mayores, ancianos o inmunocomprometidos, hay que identificar el género. Y si es que está si es que es una diarrea que está produciéndose en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Por la listeria monocitógena. Ya hemos hablado de listeria en varias oportunidades. El tiempo, la presencia de fiebre, el tiempo de incubación y la presencia de sangre nos van a orientar más o menos hacia la etiología. Si hay fiebre, nos va a indicar que hay bacterias enteroinvasivas, como Escherichia coli enteroinvasiva. Si hay presencia de citotoxicidad, como en inclusión difícil, o si hay una diseminación de entamado histolítica. Acá no ponemos salmonela. Si bien la salmonela typhi hace enterorragia y hace fiebre sistémica, ¿no? No, o sea, no es la diarrea su principal síntoma, es más el estreñimiento, pero de las otras salmonelosis, no de la typhi, de las otras 200 que existen, que producen diarreas por toxinas, esas sí son acuosas y no hacen cuadros sistémicos, es decir, no hacen fiebre, no hacen postración, hay deshidratación y diarrea. Es por toxina. El periodo de incubación, de 0 a 6 horas, o menos de 6 horas. Principalmente se va a dar por toxina de Bacillus cereus, pero nosotros casi no tenemos Bacillus cereus, entonces la principal toxina que tenemos es la toxina estafilocócica, de Staphylococcus aureus. Entonces, esta es la que va a producir las diarreas agudas, ¿no? Que llevan rápidamente a la deshidratación, náuseas, vómitos, cefalea, postración, en cuestión de horas. Estamos viendo hace poco una nueva contaminación, no sé en qué centro educativo, ¿no? Con diarreas que afecta a todo un establecimiento. Esta diarrea, como vamos a ver en el tercer capítulo, también se autolimitan, pero puede haber deshidratación en pacientes que tienen algún tipo de riesgo, por ejemplo, niños muy pequeños, pacientes mayores, etcétera, puede haber descompensación. Inclusive puede haber cuadros de insuficiencia renal aguda. De 6 a 8 horas de incubación, hay que pensar en la toxina del Clostridium perfringens, que no es inmediato. En mayor de 16 horas ya va a haber un efecto citopático de los propios gérmenes. Va a haber lesión directamente producida ya sea por virus o por bacterias. Y entonces el periodo de incubación ya sabemos. Si hay fiebre, el periodo de incubación de determinadas horas y la presencia de sangre en deposiciones, eso es importante. Entonces, nuevamente acá vemos que la mayor parte de los casos de deposición de sangre son por las E. coli enterohemorrágicas, especialmente la O157. Pero esta E. coli, que está también asociada al síndrome urémico hemolítico, se encuentra principalmente como brotes. Entonces, cuando tenemos un brote y se detecta, entonces es una emergencia epidemiológica, hay que hacer un cerco epidemiológico, buscar los primeros casos, etc. Pero nosotros no tenemos este tipo de bacteria en nuestros años. Había por Argentina, en Bolivia también reportaron brotes, pero en el Perú no se han reportado, bueno, no se han estudiado mucho. ¿Bien? Lo que sí tenemos con mucha frecuencia es
entamoeba histolítica. Tenemos Shigella también se menciona, pero muy poco. Y la salmonela, sí, la salmonela tifi puede producir sangre, ¿no? Campylobacter yesina. Y el Clostridium difficile, que sí, pues, o sea, la colitis pseudomembranosa, que tiene membranas, pero también tiene sangrado. ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Pues, o sea, para que sepan, la calprotectina fecal, ¿no? Es importante cuando estamos sospechando de la E. coli enteroinvasiva, enterohemorrágica, es la 157H, ¿no? Coprocultivos, ya hemos dicho en qué pacientes se les va a hacer los coprocultivos. Acá se suman los manipuladores de alimentos y también en la presencia en niños. Estudio parasitológico en heces. Acá le hacemos cuando la diarrea es persistente, o sea, más de 14 días, pacientes homosexuales, pacientes con SIDA. Cuando hay diarrea con sangre, fiebre y sin leucocitos, ¿no? La entamoeba histolítica. Cuando sospechamos de la toxina de eclosión difícil, ¿no? O sea, son los pacientes que han estado consumiendo principalmente antibióticos y la detección de antígenos virales. ¿Cuándo hacemos la endoscopía? Cuando la diarrea persiste y nosotros no estamos diferenciando bien una diarrea infecciosa, ¿no? Nos va a ayudar la endoscopía para hacer la biopsia, claro, para tomar muestras, y se usa en sospecha de colitis pseudomembranosa, en un paciente que esté tóxico, o sea, en pacientes inmunocomprometidos, para descartar que no tenga una diarrea producida por citomegalovirus. Citomegalovirus están viendo en los diferentes cuadros clínicos que es muy agresivo, es muy común en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué tratamiento le damos a los pacientes con diarrea? Bueno, tiene que haber primero un tratamiento empírico, como en todas las otras síndromes, ¿no? Me ha dicho que si sospechamos de virus, solamente hay que dar sintomáticos, hidratarlos y esperar unas 72 horas para ver si es que persiste, ¿no? Si no bajamos. Normalmente, casi todas las diarreas se autolimitan. La mayor parte de las diarreas, los antibióticos solamente disminuyen el tiempo de la enfermedad. No lo van a curar directamente. Ahora también, en muchos de los casos, sean virales, etcétera, o bacterianos, se curan con probióticos. Vamos a tener, creo que por ahí tenemos una diapositiva. Entonces, con probióticos, especialmente en aquellos pacientes que han estado tomando ya medicación o antibióticos previamente por cualquier otro motivo, como con diarrea, los probióticos tienen que hacer que reflora, o sea que hay que volver a mejorar la flora intestinal. ¿Cuándo vamos a indicar antibióticos sí o sí? Entonces, cuando sospechamos que es bacteriana o viral, y el paciente está afectado sistémicamente, especialmente en niños pequeños. Entonces, no hay que esperar que el paciente esté grave para no darle antibióticos. Eso también, a veces esa es la discusión grande con los pediatras. Pero los pediatras no hay que esperar, pero y si el paciente se está deteriorando, no siempre todo va a ser, pues, no hemos dicho que es el 40%, pueden ser virales, ¿no? Que se van a autolimitar, y el otro 60%. Pero ellos lo tienen como una norma, bueno, hay que... En pacientes inmunodeprimidos, ¿no? En pacientes con enfermedad sistémica grave, o sea, que estén postrados, etc. En pacientes malnutridos, o sea, desnutridos. El paciente, bueno, algunos casos de planocitos que no tenemos mucho,
Cuando vemos diarrea del viajero, es la principal causa de suspensión de turismo en nuestro, más que el mal de altura lo pasan todos. La diarrea lamentablemente pues, los postra, entonces la diarrea del viajero es importante en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, diarrea no inflamatoria. Hemos visto los virus, estafilococo es la toxina, escherichia coli enterotoxigénica, que es la culpable de la diarrea del viajero, Bacillus cereus. El tratamiento sintomático, hidratación, dieta sin lácteos, loperamida, o sea, que es el antidiarreico que usamos, en caso de que no haya o sea, que sea una diarrea que esté alterando su rutina, no cuando el paciente está en mal estado. En la diarrea inflamatoria ya hemos visto cuáles son los gérmenes. El tratamiento empírico es cipro o cefotaxima. Siempre se van a dar cuenta que los viajeros traen ciprofloxacino y desde que llegan, muchos de ellos, ¿no? Desde que llegan al Perú, toman ciprofloxacino hasta que se va. Y sí, tiene efecto como profilaxis en una gran parte de patógenos, ¿no? Tratamiento alternativo, cotrimoxazol o acitromicina, muy bien. Si se sospecha de Clostridium difficile, el tratamiento de elección es la vancomicina. Anteriormente se recomendaba el metronidazol, que tiene muy buen efecto, pero se encontró que también el Clostridium difficile, también el metronidazol podía producir colitis membranosa, o sea, no es solamente la clindamicina, sino todos los antibióticos. Entonces tenemos que ir escalando, ¿no? Entonces ahora la primera elección es vancomicina. Cada vez va a ser más frecuentemente esto porque se está usando mucho mayor cantidad de antibióticos. Ya, cuando tenemos el germen identificado, el video cólera, el tratamiento es doxiciclina en dosis única. Disminuye el tiempo de enfermedad, ¿no? Tenemos el cotri, el ciclo. Entonces, los otros también han vivido en el 01, el parahemolíticos, doxiciclina. Dosis única, eso nos ha favorecido bastante durante la pandemia de cólera, ¿no? En Shigella, ciprofloxacina nuevamente y acitromicina, ¿no? En Salmonella notifi, cipro y acitromicina. Entonces, también en Salmonella tifi, pero a dosis más largas, ¿no? Pues por 7 días, primero por el sótano, 14, 15 días. E. coli enterotoxigénica, también cipro y cotri. Enteropatogénica, evaluar. Campylobacter, bueno, no tenemos. Yersinia no tenemos. Clostridium difficile, ya hemos hecho vancomicina, metronidazol como segunda opción. Si el paciente está séptico, inmunocomprometido, mayor de 65 años, portador de válvula cardíaca o cirrótico, sí se debe dar antibióticos, ¿no? Entonces, este es un score de Kelly, aunque es el riesgo de recurrencia. ¿Cuáles son los criterios para ver que el paciente va a estar recurriendo, ¿no? Que sea mayor de 65 años, punto. Que haya una enfermedad subyacente, un punto. Que haya habido uso de antibióticos concomitantes, porque eso ya nos pone en riesgo de Clostridium. Tenemos este índice de Home, que de acuerdo a estos vamos a ver si es leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, la gravedad de la recurrencia va a ser como 10 o más de porciones al día. Si es que hay fiebre, si es que hay leucocitosis mayor a 15.000 o si la creatinina está subiendo. Entonces, la principal complicación de la diarrea es la hipovolemia de la diarrea. Y la principal complicación de la hipovolemia es la insuficiencia renal aguda.
Y que nos puede llevar a un fallo renal con una insuficiencia, dejando secuela una insuficiencia renal crónica. Ese es el principal problema. Entonces, si recurre la diarrea, entonces hay que hospitalizar al paciente para estudio y para un tratamiento prolongado de hidratación, no solamente por vía oral, sino por vía endovenosa. De nuestra diarrea. Infecciones intraabdominales, ya hemos visto. En la infección estamos, por ejemplo, viendo la colestitis aguda, que es la patología más frecuente en cirugía, paciente con fiebre, con dolor en hipocondrio derecho, signo de margen positivo, leucocitosis. Y en la ecografía vamos a tener dilatación de vía biliar. La colecistitis es el mejor ejemplo de cómo progresa una infección a una falla multiorgánica de muerte. Cuando viene el paciente con colestitis, está con fiebre, se le dice al cirujano que requiere cirugía de emergencia, pero el paciente está estable hemodinámicamente. Generalmente te dicen muchos de ellos, ¿no? Hay que enfriar el cuadro. Y el día siguiente el paciente ya está con colangitis, séptico y chocado. Entonces, no se puede enfriar el cuadro. Ustedes tienen que exigir que ese paciente sea operado. No va a ser suficiente los antibióticos que se den, especialmente cuando hay dilatación de vía biliar. Es una causa de iatrogenia importante. Entonces, los antibióticos que vamos a darle tienen que estar dirigidos a gram negativos principalmente. Puede ser ceftriaxona, ceftazidime, amoxicilina clavulánico, endovenoso, ¿no? Aztreonam o meropenem o ertapenem, si estamos sospechando que son enterobacterias productoras de BLE. Entonces, el tratamiento es dirigido, pues como tenemos el germen aislado, normalmente, y se puede, cuando tenemos eso, se le puede pasar a la vía oral, dependiendo de la sensibilidad. El tratamiento, si es una colestitis no complicada, pero si es el tratamiento, si hay riesgo de complicación con presencia de bacterias en la vía biliar y sin cirugía al menos 10 días. Si hay absceso perivascular, que es común, si es enfisematoso o alitiásica al menos 2 semanas, y la colecistectomía. Lo mejor es cuando el paciente ya está con fiebre y hay alteración, ya está medio séptico, pues la colecistectomía es lo más importante. Entonces, durante la colecistectomía hay que tomar muestras para cultivo de antibiograma. Porque si es que se va a complicar este paciente, probablemente haga una peritonitis. Y ahí vamos a tener que correr con el antibiograma, y mejor si lo tenemos en este momento de la pancreatitis. Este sí es un tema bien complicado en general, ¿no? Entonces, normalmente cuando el paciente ya viene con pancreatitis, las guías sugieren que no se empiece tratamiento empírico, a menos que se establezca infección secundaria, pero todo absceso pancreático, que es como complicación de una pancreatitis aguda, se va a infectar, Hacer un quiste pseudopancreático, se va a infectar. Si se infecta, o sea, la secreción pancreática se va a ir a la cavidad abdominal. Y estamos hablando de enzimas, ¿no? Pues ahí vienen las pancreatitis necrohemorrágicas, donde todos lloramos, ¿no? Porque la situación se complica gravemente. Entonces, sí,
viene con una pancreatitis y ven que el paciente puede estar haciendo algo de fiebre, algo de leucocitosis, inician el tratamiento antibiótico sin esperar. Los 2 gramos endovenoso, pues o Astionam o Melopenem, que sospechan de pacientes con infección por micrococos. El tratamiento dirigido, ya ajustamos el tratamiento al cultivo de antibiograma y se debe de dar por 7 días hasta que el paciente evolucione bien, o sea, desaparezca los síntomas. Si es que se le va a operar, hay que tomar muestras de todas las secreciones que tenga, porque si van a hacer peritonitis van a hacer esto, o si van a complicarse con la presencia de quistes pancreáticos. No estamos hablando de todo el tratamiento de la pancreatitis, estamos enfocándonos en cada uno de estos en el manejo antibiótico, ¿no? La apendicitis aguda, si no está complicada, ya saben cuáles son los criterios diagnósticos: dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, es muy fácil de diagnosticar. Ninguna apendicitis se cura sola, todas las apendicitis hay que operarlas, por norma tienen que hacer. Algunos dicen que solamente con antibiótico y dieta, porque no, tienen que operar. ¿Qué le damos para que no se complique? O si tiene una apendicitis flemonosa, ceftriaxona más metronidazol, porque anaerobios ya estamos cerca del colon, ¿no? En ciego, entonces se va a complicar con antibióticos. Si alérgica a beta-lactámico, acciona metronidazol. Entonces, si tenemos a un paciente con una pensionosa que entre las 24 horas, el antibiótico, después se puede reducir a antibiótico por vía oral, pero siempre después de la cirugía, ¿no? Si es gangrenoso, mucho peor, el tratamiento lo hace por 3 a 5 días. Y si ha hecho peritonitis, mínimo 5 días hasta 15 días. Antimicrobiano. Diverticulitis, muy frecuente, porque a nivel colónico las diverticulitis son muy frecuentes, ¿no? Entonces, cuando se absceda, cuando se presente, hay un dolor muy severo, espontáneo, y pues la palpación de la fosa ilíaca va a ser positiva. Entonces, se confunde con apendicitis, pues se encuentra con una diverticulitis, ¿no? Entonces hay que ver siempre la tomografía, la ecografía para ver las complicaciones que puede llevar. El tratamiento va a ser con ceftriaxona, igual que en el otro, metronidazol, y si es alérgico también atrenado, metronidazol. Si es no complicada, por 3 a 5 días. Si es complicada con absceso o peritonitis, por mínimo 10 días. Y ir ajustando la dosis o el tiempo de acuerdo a la evolución. Dieta absoluta, nutrición parenteral, o sea, hay que desfocalizar el área, ¿no? A veces se les hace sus ostomías. Se puede hacer drenaje percutáneo de los abscesos o laparotomías exploratorias. Hay 2 tipos de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Peritonitis soto, que normalmente los pacientes cirróticos que vienen con una citis muy grande y hacen peritonitis. Esto no es porque se haya roto algo. Hay una microfiltración de gérmenes hacia el líquido acítico y eso produce la peritonitis. O sea, el paciente va a presentar fiebre, dolor abdominal y cuando tengo la evacuación vamos a encontrar más de 250 polimorfonucleares por mililitro, o en el cultivo es positivo. La elección es ceftriaxona, 2 gramos endovenoso al día,
betalactámicos, ¿no? Si es que hay alergia a betalactámicos de la Cianami, meropenem, ertapenem, si es que son productoras de leche. Pero en pacientes con ascitis también se produce las peritonitis en forma espontánea por gérmenes encapsulados. Y ahí se mete ¿quién? Es cetococo. Entonces, cuando se va a hacer un procedimiento, hay que cubrirlo con cetiazona. Porque está entrando pues, a una cavidad llena de líquido, hacer cualquier tipo de procedimiento, se va a contaminar. O a drenar cuando tenemos que drenar, ¿no? Ya, el antibiótico dirigido y es cuando tenemos al germen, etcétera, y hay que darle tratamiento hasta que desaparezcan los síntomas, el dolor, el peritonismo, ¿no? Y la infección, perdón, el examen del líquido acítico muestra pues, polimorfo nuclear menor de 250 por mililitro de cultivo, sea negativo. Otras medidas terapéuticas son la nasogástrica. Si el paciente está con falla hepática, hay que reemplazar albúmina, etc. Peritonitis secundarias, estas ya son las que son secundarias a algún tipo de lesión de las vísceras huecas, principalmente, ¿no? O también por ruptura de absceso intraabdominal o por contaminación durante una cirugía, etc. Entonces, eso es lo más común que vemos. Las primarias se ven, pero sí son muy frecuentes porque muchas de estas peritonitis secundarias son secundarias a manipulaciones de la cavidad abdominal por procedimiento. Por ejemplo, hacemos una laparoscopía, se metió un germen de peritonitis. O, por ejemplo, hay cuadros de oclusión intestinal, etcétera, ¿no? Se rompió. O el apéndice se necrosó, peritonitis. Los secundarios. ¿No? En el líquido peritoneal vamos a encontrar el flujo inflamatorio o pus, el cultivo es positivo. Digamos. Tratamiento. Bueno, la flora que va a tener la peritonitis secundaria no es tan limitada como la peritonitis primaria. Es mucho más amplia, mixta. Tenemos gérmenes anaerobios del intestino, tenemos gram positivos, gram negativos. ¿No? El tratamiento va a ser de cetiazona más metronidazol, pero si sospechamos que hay alergia vacacional, y si sospechamos que hay BLE, o en el cultivo nos sale un germen BLE positivo, si es que ha recibido antibióticos anteriormente, piperacilina, tazobactam o el tapemen o menapemen. 1 gramo cada 8 horas. El tratamiento mínimo para esta peritonitis secundaria tiene que ser de 7 días y hay que evaluar. En algunos casos, cuando la contaminación ha sido muy grande, por ejemplo, con ruptura o estallamiento de víscera hueca y una contaminación masiva, entonces hay que hacer pues, limpiezas, ¿no? Diarias de peritoneo con líquido, con solución salina. Otras medidas, dieta absoluta, aspiración por zona nasogástrica, nutrición parenteral, la paratomía de limpieza, como dijimos, los percutáneos. Y también hay que hacer siempre toma de muestras para los cultivos. Peritonitis terciaria, y lo mismo. Va a haber fiebre, dolor abdominal de pacientes que han tenido cirugía por patología supurada. Entonces, acá tenemos que buscar también lo mismo, bioquímica, el cultivo, los gérmenes. La flora va a ser mixta, enterococos, bacillus gram negativos, anaerobios. La elección, como es una flora mixta en un paciente que ha sido operado, vancomicina, pues entonces probablemente esté también contaminado con gérmenes intrahospitalarios. Meropenem más vancomicina más fluconazol. Entonces, eso es importante, este esquema. Dirigido, pues el tratamiento tiene que ser por lo menos 7 días después de la evolución clínica y se prolonga más, generalmente se prolonga más.
dieta absoluta, aspiración digestiva, de persona nasogástrica, nutrición parenteral, hay que hacer aparatomias de limpieza, ¿no? Y de la secreción y del líquido. Los abscesos intraabdominales, ya para acabar, son secuelas de básicamente procedimientos donde ha habido lesión o ruptura de vísceras, ¿no? Entonces va a haber fiebre, dolor abdominal, etc., ¿no? Y los pacientes que tienen peritonitis secundaria o terciaria. Entonces, el absceso tiene un proceso muy interesante, pero primero están los aerobios y después va a ser pasado por los anaerobios. Y tiene esta situación bifásica en la infección. Entonces, el tratamiento también es difícil, ¿no? En estos abscesos. Generalmente primero se trata con antibióticos, ¿no? Entonces tenemos que usar, por ejemplo, ceftriaxona, metronidazol o amoxiclavulánico. Igual el TAPM o accionan van bien por ahí. Y el tratamiento mínimo 7 días, ¿no? Y hasta la desaparición de los síntomas. Si no, hay que drenar con guías ecográficas o con la paroscopía. Entonces, el drenaje percutáneo por imagen, la paratomía de limpieza, ¿no? Y los cultivos y antibiogramas permanentes. Bueno, hasta que nos acabó la parte de digestivo, digestivas y sus manejos. Como ustedes han visto, casi todos los manejos de estas patologías se centran en 4 o 5 antibióticos. Es mejor seguir esto, porque a veces damos 2 o 3 días, no estamos viendo el resultado y cambiamos y elevamos el espectro, y eso es mucho más peligroso. Bueno, entonces el día lunes vamos a ver si es que no hay, si es que no levantan lo de la universidad, y si es posible, ya el día lunes podemos juntar a sus compañeros que tienen ya sus exposiciones preparadas. Yo les voy a estar enviando ya todas estas exposiciones para que podamos, ¿no?, ir preparando el segundo parcial. Bueno, muchachos, hasta el día lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor.